Estamos hablando de una decisión que ha tomado un tribunal sobre un hombre que ya estaba en un estado vegetativo irrecuperable y se permitió debatir acerca de la muerte digna. Este capítulo que hemos abierto aquí en la tarde abre distintas posturas y también los invitamos a ustedes a opinar o a decir cómo se sienten respecto de esto. Que muerte digna no es lo mismo que eutanasia. Me parece que es importante hacer esta primera distinción. ¿Cuál es la diferenciación? Excelente lo que decís. En el caso de la eutanasia es que la eutanasia es provocar la muerte a través de una inyección letal que la suministra un médico y es a pedido de la persona. Si no fuera a pedido de la persona, es homicidio. Y esto está permitido en Luxemburgo, en Holanda y en Bélgica. Y ahora en Colombia hubo un caso de eutanasia porque lo ha permitido la Corte de Colombia en un fallo del 97, pero que se cumple ahora porque si bien no hubo una ley, hubo una resolución. Pero así debe estar la voluntad de la persona. Absolutamente, si no, es una... Lo que está permitido... Pero en este punto, perdón, doctora, ¿no? El artículo 11 de la ley lo dice expresamente, ¿no? Los procedimientos o indicaciones del paciente y de la familia que desarrollen prácticas de eutanasia no tendrán que ser tenidas en cuenta por el personal médico. No tendrán que ser tenidas en cuenta. Yo no sé nada de medicina. La solución para estar en el medio es la que dice la ley, que es la de dejar de suministrar el alimento y la hidratación en este caso, que es a través de sondas y sueros, ¿no? Y uno se pregunta también si no habrá un método más piadoso, más allá de que no sienta nada o que aparentemente no sienta nada. Y ahí sí es otro debate, es decir, ¿y es necesario dejarlo 3 o 4 días así? O podríamos solucionarlo de una manera más piadosa si ya están las cartas Pero eso echadas. No está en la ley, ¿eh? Por eso te digo, eso no está en la ley. Eso no está en la ley. Y está prohibido. Y porque también hay que... A ver. Yo me pongo en el lugar de tener a un hijo así y esperar todos esos días sin que le pase nada hasta que muera y no sé si me la banco. Yo lo he visto en una mujer mayor que me tocó llevar el caso durante 3 meses. De verdad, yo justo fui también al velorio, no sé, por ese, de verdad me tenían tanto afecto y la gente que yo acompaño les pasa eso. Y la verdad que logré ver a esa mujer que le habíamos quitado la alimentación y hidratación y estaba muy bien. ¿Sabés lo que es morir con una infección espantosa como ha pasado con mi marido? Y que en definitiva, porque yo no pude pedir que le quitaran la alimentación y hidratación y ya las infecciones que tenían, yo creo que es mucho mejor. Porque además se lo va sedando al paciente también. Pero lo que vos estás planteando es, ¿no será mejor poner una inyección? Ahí voy. Vamos a decirlo de frente, sí. Esa es otra historia. Y es otra discusión, pero sobre lo mismo. Bueno, estamos todos de acuerdo. No sufre, no siente. Y es necesario esperar todo ese tiempo para la familia es terrible esperar ese tiempo. Exacto. Si ya está la decisión tomada. Lo que estás diciendo es verdad. Digo que nuestra cultura no está preparada para eso, decididamente. ¿Por qué? Porque justamente nos está costando muchísimo a través de todos estos años decir que ese encarnizamiento terapéutico y que esos tratamientos ya no son adecuados para la situación de un paciente y que hay que retirarlos y abstenerse. Ya eso nos cuesta ponerlo en práctica, poner en práctica la ley nos cuesta muchísimo más. Este tema de cuestiones. Yo lo que creo perdón, me digo una sola, que incluso le cuesta poner en práctica la ley a los funcionarios judiciales, porque si no esta causa de no hubiese llegado a la Corte. No hubiese llegado a la Lo Corte. que pasa es que los funcionarios judiciales todavía no estaba esta ley. Y yo digo, nunca estuvo prohibido en nuestro país rechazar tratamientos que ya no son adecuados. Nunca. Pero ante la negativa, y ante la negativa de los médicos y ante también el miedo a los juicios de mala praxis, los médicos no se cumplía. Eso por un lado, ¿no? El resguardo para los médicos. Pero por otro lado, desde el punto de vista de los familiares, yo creo que lo que lo hace interesante es justamente el debate que cada uno debe hacerse sobre qué significa para cada uno la vida, la muerte, qué significa ser sujeto, qué significa ser objeto. Y cuando uno está reteniendo a ese otro por una situación, a mi juicio, egoísta,
de retenerlo solo por el hecho de tenerlo al lado, de entender que eso que la persona está atravesando no es vida. No es vida. Entonces cada uno debe pensar esto profundamente y también si se puede, no sé, dejarlo escrito. Me parece interesante también esto, claro, ¿no? que se puede dejarlo por escrito, las directivas anticipadas hace mucho que se realizan en nuestro país, pero ¿qué pasa? En el mundo es difícil que nosotros firmamos directivas anticipadas. Sí, siquiera con el trasplante de órganos es complicado. Exactamente. Pero usted dice que podría pasar que cada persona deje asentado por escrito a partir de este fallo. Insisto, perdón, en preguntarme porque me quedé en eso. Insisto en preguntarme. Hemos llegado a una situación en la que el debate llevó a una ley en la que dice, bueno, sí, si estamos todos de acuerdo en que la persona efectivamente no tiene ninguna posibilidad de recuperarse, los familiares directos podrán decir si se continúa o no con el tratamiento. Estamos todos de acuerdo en que la decisión de la familia es que no siga viviendo, o por lo menos que no siga viviendo en esas condiciones. El debate no llegó más allá. El debate no llegó más allá al decir, bueno, ¿cómo va a morir? O en todo caso, nadie se atrevió a dar ese paso o no se pudo llegar a ese paso donde legalmente alguno dirá, aplicarle algo sería matarlo. La Corte no podía llegar. Claro, aplicarle algo sería matarlo. Claro. Entonces, no, lo que hay que hacer es suspender el tratamiento. Pero suspender el tratamiento me parece también demasiado cruel. Por lo menos desde mi punto de vista. Pero más cruel es seguir con prácticas invasivas. Pero digo, si llegamos hasta ahí, si llegamos hasta ahí en el debate, ¿por qué no paso dar un más, paso más y decir, pero bueno, eso tiene que sea piadoso? Tiene que ser desde el punto de vista legal. Y pero sí es el piadoso. doctor que es penalista sabe que eso está en el Código Penal. No, claro, no digo, aplicar una sustancia es matar. La salud, pero Guille, la ley de salud pública. Sí, perdón, pero sí puede ser piadoso, sí puede ser una muerte piadosa. De hecho, yo creo que se va en búsqueda de eso. Porque si ese paciente está anestesiado y está sedado y ya, ¿no? Sí. Aparte, si estuvo 20 años así, es lo mismo, que tenga alimentación o no, porque no produce hambre ni sed. O sea, la persona no tiene hambre ni sed. Es lo mismo que le sacás algo, pero no podés pensar, me sacaron la alimentación, no puedo comer. Pasa más por uno que por él, probablemente. Claro, por el que está desesperado de la vida. Quiero aclarar que diferencia la eutanasia es la sedación profunda. Eso es lo que pedía la mamá de Melina, Susana Bustamante. La sedación profunda se da en muchas situaciones. Justamente para el retiro del soporte vital se utiliza la sedación profunda. Y también en casos oncológicos o en casos terminales, en cuales eso está permitido, pero se diferencia de la eutanasia en cuanto a la intención y en cuanto a las dosis que yo suministro. O sea, es el principio de doble efecto que está aceptado por la Iglesia Católica y la ley lo contempla dentro de los cuidados paliativos. Y eso está absolutamente permitido, la sedación profunda. Gracias por haber venido. Y vuelvo al punto del principio. La Corte, con esta decisión, ofrece un título, y ese título puede tender a una confusión, porque todo parece indicar que es una situación que se va a dar automáticamente de aquí hacia adelante. Y aquel que no está informado puede llegar a creer que le pide al médico, bueno, listo, cortala y se terminó, y esto no es así. No es así, es un caso judicializado que llegó al máximo tribunal, que tomó una resolución que sirve, por supuesto que sirve, y sirve como referencia a toda jurisprudencia, sirve más allá de que haya una ley escrita, pero queda mucho por delante. Sí, me parece que el fallo también me hubiese gustado que hubiese sido más rico en su contenido. De eso estoy absolutamente clara, porque nosotros escribimos mucho. Los dictámenes fueron excelentes, tanto de los comités de ética como lo de la Defensora General de la Nación, como los de la Procuradora. Fueron más allá y hablaron de la vida digna, de la dignidad de la vida, además. Creo que el fallo tiene dos cosas importantes. Esto no es eutanasia, no se deben judicializar estos casos, y por otro lado federaliza también la ley de muerte digna. Eso es importante. Tomo otro aspecto que creo que se extralimitó en el fallo, la Corte, cuando dice que se deben realizar protocolos de atención, lo cual está bien y lo suelen tener en muchos servicios, pero también un registro de objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia en esto
la ley no habla de objeción de conciencia y en el final de la vida no debería verla la objeción de conciencia, sí en el principio de la vida. Gracias, gracias por Muchas hablar. gracias a ustedes por invitarme y por dejarme hablar. Vamos a hacer una pausa nosotros muy cortita. Tenemos muchos temas por delante para seguir haciéndoles compañía. Ya venimos.